a Jesús se llegaron un grupo de fariseos, saduceos, diciéndole: esta mujer, señalaban a una mujer que traían, ha sido encontrada en el mismo acto del adulterio. Y Moisés en sus escritos nos dejó dicho que tal caso le apedreáramos, le lapidáramos. Y Jesús escucha a estos fariseos acusando a la mujer que había sido tomada en adulterio y le dicen a Jesús: ¿y tú qué dices? Y eso lo hacían para tentarle y para poder, como una trampa, acusarle ante el Sanedrín si él iba en contra de lo que decía Moisés. Y entonces el Señor le dijo: pues bien, de vosotros, el que esté libre de pecado, el que no tenga pecado, tírele la primera piedra. Y dice la Biblia en el Evangelio, según San Juan, capítulo 8, que es el único evangelio que relata este episodio, dice que se inclinó a tierra y escribía con el dedo en tierra. Y dice que el Señor le habló diciendo: de vosotros, quien no tenga pecado, tire la primera piedra. Y algunos comentaristas dicen que Jesús lo que hacía era con su dedo escribir en la tierra o la arena, escribir los pecados de ellos. Y quizás el Señor estaba poniendo todos los pecados que ellos cometían, y dicen que del mayor al menor se fueron yendo. Dice que cuando el Señor se incorporó, vio que estaba esta mujer sola. Y le dijo: mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo: se han ido y no te han condenado. No, Señor. Y escucha lo que Jesús le dijo: ni yo tampoco te condeno. Anda y no peques más. Nosotros queremos en esta mañana compartir un poquito la palabra del Señor en una porción bíblica que todos conocemos y mencionamos frecuentemente, y se trata de Romanos capítulo 8. Y yo quiero que leamos desde el versículo 1 de Romanos capítulo 8 la palabra del Señor. Después de los evangelios está el libro de los Hechos, único libro histórico del Nuevo Testamento, y después viene la primera carta del apóstol San Pablo a los romanos, que se le llama el Evangelio de Pablo, porque es una carta con mucha doctrina y donde el apóstol Pablo hace una apologética del Evangelio. Leamos el capítulo 8 de Romanos, versículo 1, que nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aleluya. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta linda porción de las Sagradas Escrituras. Gracias por haber usado de la manera tan profunda y extensa al apóstol Pablo, para que a través de él nos legaras esta palabra de Romanos 8. Bendice todos mis hermanos que están conectados y los que van a escuchar a posteriori, días más tarde, esta tu palabra. Rogamos que tu bendición sea con cada hermano en esta hora, y su espíritu y su alma sean edificados y sus cuerpos bendecidos y sanados. Atamos toda fuerza del enemigo en el nombre de Jesús. Proclamamos la grandeza y el señorío de Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y de qué les vamos a predicar en esta mañana? Nuestro mensaje lleva por título Ninguna condenación. Ninguna condenación. Dios no hizo al hombre para ensañarse sobre él ni maltratarlo. El hombre desobedeció a Dios y pecó contra él y heredó todo lo malo que el pecado trae. Pero cuando el ser humano se vuelve a Dios y recibe a su enviado, a Jesucristo,
Él le perdona sus pecados y le libra de condenación. Recuerde que nuestro título es Ninguna condenación. Por eso este primer versículo que acabamos de leer nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Repita conmigo allí en su casa: ninguna condenación. Ese es nuestro tema. Y dice este primer versículo de Romanos 8 que ninguna condenación hay. ¿Está escuchando? Ninguna. Estamos exentos de condenación. Estamos absolutamente perdonados, justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos está diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Podemos decir lo mismo de aquellos que no han recibido a Cristo? ¿Podemos decir lo mismo de los impíos, de aquellos que dicen que Dios no existe, que no quieren oír la palabra de Dios, que no quieren asistir a una iglesia, que no quieren escuchar lo que Dios nos ha legado? ¿Podemos decir lo mismo de los impíos, que ninguna condenación hay para ellos? No, lastimosamente no podemos decir que no hay condenación, porque la Biblia está llena de escrituras donde nos señalan que el que no busca a Cristo, el escape, el único Salvador, pues tiene muchas condenaciones en este mundo. Está condenado a ser infeliz, porque la única gente feliz en esta tierra son los cristianos. Está condenado a ver la calamidad, la tragedia, a ver las enfermedades venir a su vida, a su familia. El que no tiene a Cristo, no podemos decir ninguna condenación, porque el que no cree en Cristo ya está condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, y está condenado a el infierno, a la muerte eterna. Pero qué lindo es que la escritura que acabamos de leer en Romanos 8:1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que han recibido a Cristo como Dios y Señor de sus vidas. Estos son los que no reciben ninguna condenación. ¿Por qué razón? Porque al venir a Jesucristo, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que aquellos que venimos a Cristo con nuestros pecados, con nuestras maldades, con todo lo horrible que hemos hecho en esta vida, cuando venimos a Cristo y le recibimos como nuestro Dios y nuestro Salvador, dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que nuestros pecados el Señor los echa en lo profundo de la mar, donde nadie los puede encontrar. Por eso está diciendo el apóstol San Pablo aquí que los que tienen a Cristo, ninguna condenación hay para ellos. Porque para eso vino Cristo a este mundo, para salvarte a ti y salvarme a mí. En el Evangelio según San Juan capítulo 9, en el versículo 35,
Juan 9:35 nos encontramos una linda historia de un hombre ciego que fue sanado por Jesús. Entraba Jesús a Jericó y un ciego gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando pasaron, los discípulos, viendo al ciego, le dijeron al Señor: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús le contestó: ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios puedan ser manifiestas. Y dice que Jesús escupió en tierra, hizo lodo con el dedo y le embarró el lodo en los ojos al ciego y le mandó diciendo: vete al estanque de Siloé y lávate. Y cuando el ciego fue y se lavó, recobró la vista, pero no vio más a Jesús, sino posteriormente, días más tarde, conocemos la historia de los judíos y este ciego, como por testificar que Jesucristo le había sanado, lo botaron de la sinagoga. Y dice el verso 35 de Juan 9: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mire la pregunta que Jesús le dice al que había sido ciego. Recuerde que cuando Jesús se encontró con él, él era ciego. Él no vio a Jesús, supo que era Jesús, pero él no conocía a Jesús. Ahora recibió la vista y Jesús lo encuentra días posteriores cuando fue expulsado de la sinagoga, y hallándole Jesús le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Yo te hago la misma pregunta a ti. ¿Y sabe lo que le respondió el que había sido ciego? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Se da cuenta cómo cuando Jesús le sanó, le echó el lodo en los ojos, él no veía? Él no pudo contemplar a Jesús. Por eso ahora Jesús le habla y él no sabe que Jesús, y le dice el Señor: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le contestó el que había sido ciego: creo, Señor, y le adoró. ¿Cómo no va a creer en aquel que le devolvió la vista? En aquel que hizo el milagro tan tremendo. La Biblia no habla qué edad tenía, pero era un hombre. Oh, mis queridos hermanos, qué bendición tener la vista, y qué tragedia cuando hay algún problema en la vista. Quiero decirte que para los que están en Cristo no hay condenación de enfermedad ni de calamidad. Si viene una enfermedad, repréndela y reclama, se tiene que ir. Fíjese que Pablo, escribiendo a los romanos, les dice: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire, los que no andan conforme a la carne. Los que no andan, quiso decir, en las cosas carnales, pecaminosas del mundo. Cuando hablamos de las cosas de la carne, hablamos de la corrupción del mundo, de la práctica mundanal. Y Pablo está diciendo aquí: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Por eso nos vamos a trasladar a la carta que Pablo enviara a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 22. Y vamos a ver
como allí nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Gálatas y versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Vamos a ver ahora cómo Pablo menciona las obras de la carne. Dice él que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese qué lista de obras de la carne da el apóstol Pablo en este capítulo 5 a los Gálatas. Y estamos diciendo en Romanos 8:1, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Por eso a ti, mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, es bueno que te diga que el cristiano tiene que abstenerse del pecado, de practicar la mundanalidad. Fíjese la larga lista que da aquí el apóstol cuando dice que los frutos de la carne, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Hay quien se cree que puede creer en cualquier cosa. No puedes adorar imágenes. Solamente hay un Dios verdadero. Dice que están en idolatría, hechicería, espiritismo, santería, brujería. El que tiene a Cristo no anda en esos caminos. Enemistades. Si alguien se quiere enemistar contigo, ok, pero tú no te enemistes con nadie ni te pelees con nadie. Dios nos ha llamado a paz. Esa gente que viven peleado con todo el mundo no tienen a Cristo. Pleitos, celos e ira. No puedes vivir peleando, no puedes tener celos ni ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera. No puedes tomar el alcohol, es engañador. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque ya dijimos anteriormente que los que no tienen a Cristo están condenados. Estamos diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Pero los que no tienen a Cristo ya están condenados porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios, el que limpia el pecado y murió por nosotros. Por eso abstente del pecado. Apártate de la mundanalidad y del pecado y conságrate a Dios.
porque este texto nos dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si bien el apóstol Pablo habló de las obras de la carne en este capítulo 5 de Gálatas, también habla del fruto del Espíritu. Y este versículo 1 de Romanos 8 nos dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en Gálatas 5:22 dice Pablo: mas el fruto del Espíritu. Mira lo que es andar en Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. El cristiano se distingue por la práctica del amor, por amar al prójimo, por amar aún hasta el enemigo, el que se presenta como enemigo tuyo. Tú tienes que darle amor. Alguien dijo que más valor tiene una gota de amor que una libra de hiel. La amargura, el enojo, apártalo de tu vida, porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo. El cristiano siempre está gozoso a pesar de las circunstancias. Paz, tiene paz. Paciencia, es paciente para esperar que Dios haga su obra. Benignidad, bondad, es bondadoso, es benigno, tiene fe. Creemos en Dios, creemos en la palabra de Dios, creemos que Dios está de nuestra parte y que el enemigo no podrá tocarnos si Él no se lo permite. Mansedumbre, hay que ser manso. Templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Y qué hermoso es que estamos tratando en esta mañana el tema ninguna condenación. Usted vio cómo Jesús le dijo a la mujer adúltera. Le preguntó Jesús: ¿y dónde están los que te condenaban? Y ella le dijo: ninguno me ha condenado. Y Jesús le dijo: ni yo tampoco te condeno. Pero anda y no peques más. Si no pecas más, yo no te voy a condenar, te voy a salvar, te voy a perdonar. Pero anda y no peques más. Porque los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este ha sido nuestro primer punto que hemos tratado en este mensaje. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero quiero decirte que ninguna condenación hay también porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y este mismo libro de Gálatas, en el capítulo 3 y versículo 10, escuche cómo nos dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Oiga, yo estoy temblando aquí donde usted me ve parado, porque a mi mente ha venido aquellos que se llaman cristianos y dicen que si no se guarda la ley, que si no se guarda el sábado, que si no se circuncida, que si no se hace esto,
que si no se deja de comer carne de cerdo y los animales que Dios proscribió en el Antiguo Testamento al pueblo judío, no somos salvos. ¿Y sabe por qué tiemblo? Porque si esos que dicen que hay que guardar sábado, se tienen que circuncidar y tienen que guardar toda la ley y tienen que hacer todos los sacrificios establecidos en la ley. Por eso dice este versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ay, Señor, gracias que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué nos redimió Cristo de la maldición de la ley? Porque dice: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No es por ley, vivimos por fe. No es por lo que hacemos, es por lo que creemos y guardamos. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando Cristo estuvo de acuerdo en ser crucificado, en que le colgaran en aquella cruz, Cristo cargó con la maldición de la ley, porque maldito todo el que es colgado en un madero. Él llevó la maldición para que tú y yo seamos bendecidos. ¡Aleluya! ¡Alábalo! Gloria a Dios. Él llevó la maldición para que tú y yo seamos bendecidos, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y damos gracias al Señor, porque esta porción de Romanos 8, en los versículos 3 y 4, mire cómo nos dice: porque lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, se hizo carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo cargó en su cuerpo. El que no cometió pecado, cargó el pecado de todos nosotros, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, Aleluya. por haber venido y cargado el pecado de la humanidad, el pecado de los que creen en ti, de los que te reciben como Dios y Salvador. Gracias por llevar el pecado nuestro y por redimirnos de la maldición de la ley. Hoy tú y yo, mi hermano, somos benditos de Dios. Somos bendecidos por el Señor. No somos malditos. Cristo nos redimió. Él se hizo maldito. Él cargó la maldición para que tú y yo seamos benditos. Y cuando hablamos de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, tengo que decirte que la maldición de la ley contemplaba el pecado, la enfermedad y la pobreza. Tres cosas
que contemplaba la maldición de la ley, el pecado, la enfermedad y la pobreza. Y nos está diciendo Gálatas capítulo 3 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y lo primero que vamos a ver es cómo Cristo nos redimió de la maldición del pecado. Fíjese en el versículo 2 de este Romanos capítulo 8. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo te libró de la ley del pecado que lleva a la muerte. Por eso ninguna condenación hay para ti ni para mí. Los que estamos en Cristo Jesús, qué importante es estar en Cristo Jesús. Qué importante es haber recibido a Cristo, mi amigo, mi amiga. Qué importante es que le rindas tu vida a Cristo para que Él perdone la loma de pecados que tú has cometido desde que naciste. Porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La lejía no sirve para limpiar el pecado, no sirve el jabón, no sirve el detergente, no sirven los ácidos sulfúrico, sulfídrico, clorhídrico, ningún ácido limpia el pecado. Lo único que limpia el pecado es la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso está diciendo este versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando leemos Romanos 5:13, dice Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Es decir, que los pecados que cometimos, el Señor los borró, los perdonó y nos justificó. Ahora estamos hablando que ninguna condenación hay, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, nos redimió del pecado, y ahora vamos a ver cómo nos redimió de la enfermedad, porque la ley contemplaba el pecado, la enfermedad y la pobreza, y Cristo nos redimió de la maldición de la ley que contempla el pecado y la enfermedad. Cuando nosotros leemos ese lindo pasaje de Isaías 53, en los versículos 4 y 5 nos dice, hablando de Cristo este pasaje, ciertamente llevó Él, Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ya hablamos cómo nos libró de la maldición del pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire cómo Cristo en el Calvario, en ese día
de crucifixión, ese viernes de crucifixión. Dice Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso tú que eres de fe, tienes que reclamar por la fe al Señor la salud. Amén. El diablo es un engañador, lo dice la Biblia. El diablo es padre de mentira. Y el diablo quiere hacerte creer a ti y a mí y a todo cristiano que tenemos que estar enfermos, que cualquiera se enferma, que si ahora está la pandemia cualquiera puede coger y tú puedes coger el virus, el COVID-19, y el diablo dice a cualquiera le da cáncer, tú puedes coger cáncer. Pero ¿sabe lo que nos dice la Biblia? Para los que hemos sido de fe, que no hay condenación para nosotros, porque Cristo nos redimió de la condenación, de la maldición de la ley que contemplaba el pecado, la enfermedad y la pobreza. Tú no tienes que estar enfermo. Yo no tengo que estar enfermo. Yo me rebelo contra toda enfermedad y yo reprendo todo demonio, que son los que traen las enfermedades. ¿No se acuerda aquella mujer en la sinagoga que Jesús liberó, que tenía una artritis, que su columna estaba con una cifosis enorme, encorvada, inclinada? Y cuando Jesús la sanó, los fariseos le dijeron que él no debía sanar el sábado. Y Jesús le dijo, ¿y cómo ustedes creen que a esta hija de Abraham, mujer de fe, que el diablo la ha enfermado por 18 años, no he de librarla yo en este día? La enfermedad, dijo Jesús, que era del diablo. Tu enfermedad es del diablo. Sí, yo sé que los órganos se gastan, las células se gastan, las funciones disminuyen. Eso lo sabemos, viene desgaste físico. Pero una cosa es desgaste físico, una cosa es que tú no puedas correr 100 metros plano en 4 segundos. Y otra cosa es que tú tengas que estar enfermo. Una cosa es que tú reacciones más lentamente ya por tus 80, 90, 100 o 200 años, a que tú vivas lleno de calamidad, de artritis, de diabetes, de hipertensión, de infarto, de esto y de lo otro. No, dile no, dile no. Dile a Cristo, tú me redimiste de la enfermedad, de la maldición de la ley. Tú te hiciste maldito subiendo al madero para que yo sea bendito. Por lo tanto, como Cristo le dijo a Satanás en aquella mujer, apártate de esta mujer, diablo, que hace 18 años la tienes ligada, así reprende al demonio. Repréndelo en el nombre de Jesús. Reprende el coronavirus. Reprende, le puede dar a tu abuela, a tu madre, a tu padre, pero a ti no llegará. Porque la Escritura habla claramente que nosotros hemos sido redimidos de la maldición de la ley. ¿Estás entendiendo, cristiano? ¿O estoy predicando en el desierto de Sahara? ¿Estás entendiendo lo que dice la teología bíblica, la doctrina bíblica? Que Cristo nos redimió ya de la maldición de la ley. Por eso ninguna condenación hay para ti ni para mí. Y si te encuentras enfermo, si te encuentras abatido, deprimido, levántate como guerrero y empieza a alabar a Dios y a reprender al diablo y a la enfermedad. Y tú verás que se va a ir. Amén. Porque cuando nosotros vamos al origen de la Biblia, a los primeros libros de la Biblia, desde el principio en Éxodo 15, 26, mire cómo en Éxodo 15, 26 dice el Señor: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos,
y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios, a los impíos, te enviaré a ti. Fíjate qué diferencia. Amén. Ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios. Egipto representa el mundo. Acuérdate cómo Israel estuvo esclavo en Egipto. Ninguna enfermedad, dice Dios, de la que envié a los egipcios, te enviaré a ti. Escucha ahora, límpiate la oreja, porque yo soy Jehová tu sanador. Porque yo soy Jehová tu sanador. Yo sé que no me has oído, te lo voy a decir un poquito más alto. Porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Y Cristo nos redimió de la enfermedad. En Éxodo 23, 25, esa lectura que leímos fue de Éxodo 15, 26. Ahora en Éxodo 23, 25, mira lo que nos dice la palabra. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y Él bendecirá, ninguna maldición, bendición. Habrá comida, habrá agua, habrá abundancia. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré, escucha, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Cuántas enfermedades? Toda enfermedad. Dice el Señor, yo quitaré, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Por eso, los que están en Cristo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Los que no viven conforme a la carne, sino al Espíritu. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Pero hay más. Dice el verso 26, no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Es decir, vas a vivir muchos años, vas a tener una longevidad tremenda, vas a vivir años y años de vida. ¿Por qué? Tú estás en Cristo y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hay quienes mueren jóvenes. Lastimosamente el hermano Darnell y Sadai, que ya abrieron una iglesia en su casa de centro de avivamiento cristiano en Winter Haven. Y dice que llegó allí a la congregación una mujer de 37 años con cáncer. Y qué bueno que se convirtió. Abrazó la fe en Cristo. Su estado era muy deteriorado. Y ella murió, pero partió con Cristo. Pero mire, 37 años y cáncer. Otros mueren más jóvenes. Pero dice que los que estamos en Cristo, los que usamos la fe, los que nos apartamos del mundo, dice que el Señor completará el número de nuestros días. Es decir, que tendremos una gran longevidad. Duraremos muchos años. No te asustes si tú llegas a los 120 como los Ulsa, o a los 130 o 140. La pastora, mi esposa, quiere llegar a los 150. Pero ciertamente, mira, Moisés llegó a los 120. Hay quien muere más joven o más viejo, pero tú puedes reclamar a Dios. Como hizo el rey Ezequías, que le dijo al Señor, añádeme año, y le añadió 15 años más. Pero estamos hablando que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición del pecado, de la maldición de la enfermedad. Por eso hago énfasis, no te conforme a enfermedad, no te conforme a coronavirus. Usa
tu protección, tu zarasobuco, tus guantes. Cuídate, pero no tengas miedo. No andes con pánico. Hay quien tiene un pánico. Hay quien no quiere ni mirar a nadie, ni que llegue nadie. No, usa tu protección. Pero tú eres de los redimidos de Cristo, de los que están en Cristo. Y si el diablillo se aparece por ahí, repréndelo, lánzale una andanada de reprensión en el nombre del Señor y verá que va a salir huyendo. Porque Cristo nos redimió también de la pobreza, del pecado, de la enfermedad y de la pobreza. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 28. Y en Deuteronomio 28:1 vamos a leer cómo el Señor nos libró de la maldición de la pobreza. Y dice Deuteronomio 28:1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Dios te está hablando en esta mañana, no me diga que no. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, yo soy el mensajero, pero el que te está hablando es Dios. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. ¿Qué oración, qué término más bello eso? Dice que si tú guardas los preceptos de Dios y estás en Cristo, Dios te exaltará, te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Te das cuenta cómo Cristo nos redimió de la maldición de la pobreza también? Y si nosotros le somos fieles a Dios, nos vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28:2: si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Está viendo cómo no hay pobreza? Hay prosperidad, hay bendición. Verso 5: benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Salmo 121: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición. Alábalo, alábalo. Dios te está bendiciendo y te está dando instrucciones para que tú seas libre de enfermedades, libre de pecado y de pobreza. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, tu refrigerador, tu closet de alimento estará lleno, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Negocio que emprende va a prosperar. Donde pongas tu mano habrá bendición, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Dónde estás viviendo ahora? ¿En Latinoamérica? ¿En Europa? ¿En España? ¿En el África? ¿En Australia? ¿En Asia? ¿Estás viviendo en Estados Unidos? Donde tú vivas, bendecirá, te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Por eso tenemos que reclamar, esa es la fe. Tiene que reclamar las promesas que Dios te da, que son de bendición y no de maldición. El verso 9 dice: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti,
y te temerán. Te van a coger miedo, porque saben que la bendición de Dios está sobre ti. Y te hará Jehová, escucha bien, sacúdete la oreja, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, mujer cristiana. Si estás en estado, pon la mano en el vientre y di: esto es bendición de Dios, esta criatura que está aquí dentro. Y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Escucha ahora, agárrate al asiento, porque lo que viene es bueno. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. ¿Te das cuenta cómo todo es bendición? Todo es bendición a los que aman, a los que sirven, aleluya, a los que buscan a Dios. Y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Dios te va a dar para que prestes y no tengas que pedir prestado. Y escucha lo que viene ahora. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que contempla el pecado, la enfermedad y la pobreza. Hablo contigo, cristiano, y hablo de parte de Dios. No aceptes la miseria. No te conformes a vivir con pobreza. Cuando digo no te conformes, no diga Dios me hizo pobre, Dios quiere que yo sea pobre. No, Dios te ha hablado ahí que va a bendecir tu tierra, tu sembrado, tu vaca, tu arteza, la labor de tus manos, tu hogar, tu familia. Te va a añadir años de vida. No te conformes a vivir en la pobreza. Porque Cristo te redimió de la maldición de la pobreza. Si eres hijo de Dios y vives agradando a Dios y siendo fiel a Él, reclama la bendición de los hijos de Dios. Reclámala. ¿A quién? A Dios. Dile: yo creo en ti, yo te sirvo, yo te soy fiel. Por lo tanto, acuérdate de Deuteronomio capítulo 28. Reclama la bendición que es para ti, mi hermano. Reclama la bendición de Romanos capítulo 8. Porque ninguna condenación hay para los que se ocupan del Espíritu. Ya te hablé que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya te dije que ninguna condenación hay porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, del pecado, la enfermedad y la pobreza. Y ahora te estoy diciendo que ninguna condenación hay para los que se ocupan del Espíritu, de la vida espiritual. Porque fíjate lo que dice el verso 6 de Romanos 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Atenerse del mundo del pecado y la maldad. Atenerse de la orgía, la borrachera. No tomes bebidas alcohólicas. Hay cristianos que dicen: no, una cervecita no hace daño. Y después de una viene la otra y la otra. Cuando viene a ver, te vuelves un alcohólico.
No que un traguito de ron para bajar el colesterol. Si vivo en un tercer piso, múdate para el primero y baja el colesterol. Pero no bebas bebidas alcohólicas. No juegues. Hay cristianos que viven jugando a la lotería a ver si se sacan el raspadito y el coquillito. Dile a Dios que te ha prometido enriquecerte, que te dé la bendición que te ha prometido. Reclámala. Vive una vida para Dios. Y tú verás, vive la vida del Espíritu. Porque no hay condenación para los que se ocupan del Espíritu, como dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y cuando dice que el ocuparse del Espíritu es vida, está hablando de vida terrenal. Como dice la Escritura, cuando en el 5.º mandamiento Dios te dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre